Madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir. ¿Os habéis enterado de lo que se dice por ahí? Es que es para flipar. Parece que ha salido un rumor gordo, que tiene a todo el mundo comentando y sinceramente, es el salseo que a nadie le gusta que salga a la luz, pero aquí estamos para desgranarlo. La cosa va de que se rumorea, y ojo que son solo rumores, que Demet podría estar metida en asuntos turbios, que si sustancias, que si fiestas. Uf. Y claro, cuando un nombre tan conocido como el suyo suena en este tipo de cotilleos, pues se arma la mundial. Porque Demet, para los que no la conozcáis tanto, es un bombazo de actriz, ¿verdad? Su carisma, su talento, su estilo, lo tiene todo. Por eso escuchar esto pues te deja un poco en shock. Para ser honestos, estas cosas son súper delicadas. Nadie quiere ver a alguien a quien admira envuelto en polémicas así. Y la verdad es que no hay nada confirmado, ¿eh? Es todo lo que se está cuchicheando en redes, en foros y la prensa del corazón, claro, siempre ávida de este tipo de titulares. Pero a veces, ¿sabéis? A veces los rumores se alimentan de algo, aunque luego no tengan nada que ver con la realidad. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, cuando una persona es tan famosa y tiene tantos focos encima, cualquier cosita, por pequeña que sea, se magnifica hasta el infinito. Y si además hay alguna foto que se saca de contexto, o algún comentario ambiguo, pues ya tienes la tormenta perfecta. Mucha gente se apresura a juzgar sin tener todas las pruebas, y eso es lo más peligroso. A ver, seamos realistas. Demet Özdemir ha construido una carrera impresionante. Ha trabajado duro, ha dado lo mejor de sí en cada proyecto. ¿Tiene sentido que ahora se meta en algo que pueda arruinar todo eso? Pues no lo sé, pero mi intuición me dice que hay que tener cautela. A veces la gente que está bajo tanta presión, en un mundo tan exigente como el del espectáculo, pues puede cometer errores, o simplemente ser malinterpretada. Y aquí es donde entra la parte más fea del salseo. Cuando se habla de drogas, por ejemplo, la gente tiende a generalizar y a pensar lo peor. Se olvida que detrás de la pantalla hay personas con sus propias batallas, con sus presiones, con sus momentos buenos y malos. No estoy justificando nada, ojo. Solo digo que hay que ser un poco más empáticos. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar ruido alrededor de su nombre, que quizás tiene un proyecto nuevo y quieren darle publicidad. Y bueno, en este mundillo, ¿quién sabe? A veces las movidas más raras acaban teniendo un propósito comercial. No sería la primera vez que pasa algo así. Pero por otro lado, si fuera así, ¿no creéis que sería una forma un poco macabra de promocionarse? Yo personalmente tiendo a pensar que detrás de todo esto hay mucha especulación y quizás poca información veraz. Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano en Internet. Y lo que más me fastidia es ver cómo se ataca a una persona, cómo se le difama sin pruebas sólidas. Pensad en todo el esfuerzo que le ha costado a Demet llegar a donde está. Si esto fuera cierto, pues sería una pena enorme, claro. Pero si no lo es, sería injusto que un rumor así ensombreciera su carrera y su reputación. A veces me pregunto si la gente que se dedica a inventar o amplificar estos bulos se dan cuenta del daño que pueden causar. Es que es un tema muy delicado, y la verdad es que la gente no quiere saber si Demet Özdemir ha tenido problemas de este tipo, pero los rumores están ahí, y nosotros, como curiosos de la vida de los famosos, pues nos enteramos, ¿no? Y nos toca reflexionar sobre ello. Y ahora, dejadme preguntaros una cosa que me da vueltas en la cabeza, ¿creéis que un rumor así, aunque sea falso, puede afectar para siempre la imagen de un artista?